¿A qué vas a reaccionar? A un video de Alex PH. ¿Tú editas los videos? Obvio. Bueno, menos lo del canal secundario que los edita DJ. Gente, vamos a ver el video de Alex PH, boludo, o no. Go, video de Alex PH, gente. Tenemos video. Antes de que empiece, gente, video de Alex PH. Lo vamos a ver y después reaccionamos a el cohete a la luna. Barbarie. Reacción y tu reacción. Barbaridad, Lugares siniestros de Alex Pornhub. Algo siniestro. La cabra. El día de hoy vamos a explorar algunos casos inquietantes. El 28 de abril del 2000, Gente, no me vi la parte 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Hace falta vermelas antes de ver las 7 o no? un chico de 24 años llamado Yuri Lipsky viajó desde Moscú hasta la península del Sinaí con Siempre Suiza, Europa. ¿Por qué nunca Bolivia, Perú o Guatemala? Pues soy racista, te lo digo. nadar a través del arco y grabarse haciéndolo. Ese día caminó hasta el borde del lugar, preparó su equipo de buceo, encendió su cámara y saltó. Nadie lo detuvo. Y lo que graba después es un video aterrador. Ahora, para entender mejor lo que pasó con Yuri, hablemos del arco. Dahab es una ciudad costera en la península del Sinaí en Egipto. Ahí existe un hoyo submarino conocido como el Blue Hole. No, amigo, re turbio, boludo. En el medio de la playa, un hoyo submarino, boludo. El orto de tu madre. Adentro de boludo, hay un túnel que atraviesa la roca. Está a unos 55 metros de profundidad. Turbio, Ese túnel es el arco. Para llegar a él entras al Blue Hole y desciendes en línea recta hasta encontrar la entrada, que está en el lado noreste del túnel. Ahora, gente, me dijeron, boludo, leí por ahí en algunos comentarios que quite el chat cuando reacciono de la pantalla. ¿Lo quito o no, gente? Cuando reacciono a videos. ¿Lo quito o no, gente? ¿O lo dejo ahí? Yo lo dejo porque hay algunos que miran en el celular y no ven el chat, ¿me entendés? O lo miran en la tele y no ven el chat, con lo cual lo dejo ahí. ¿Lo dejo? Ok. El problema es que es muy fácil pasarse de largo y seguir bajando hacia la oscuridad. La entrada es grande, pero si tu cuerpo no está preparado para esa profundidad, entonces la búsqueda se vuelve peligrosa muy rápido. Pero además, a 55 metros de profundidad, el aire en los tanques de buceo ya no es suficiente. Verán, el problema con lo que hizo Yuri... El que me dijo eso, muerde la almohada, puede ser. Tiene que ver con algo muy específico. Gente, ¿ustedes muerden la almohada cuando duermen o no? Yo a veces. ¿Qué le pasaba? El buceo. Ahora, existen dos tipos de raro, ¿no? El recreativo, que es el más común, donde respiras aire normal bombeado a los tanques. Este solo es seguro a unos 40 metros de profundidad. Más allá de eso, el aire regular empieza a volverse un problema para tu cuerpo. Así que pasando este límite necesitas tanques con mezclas especiales de gases, como helio, oxígeno o nitrógeno. Así que es muy importante hacer un entrenamiento específico para adaptar tu cuerpo. Es que es difícil bucear, boludo. Tipo, hay que estudiar y es una banda, Bien, pues bucear. Esto se le dice buceo técnico. Una banda, Ahora, el arco está a 55 metros de profundidad. O sea, según a qué temperatura... Buenas noches, Gibson. ¿Cómo va todo? Según a qué profundidad es más difícil. O sea, a profundidad ya muy hondas tenés que estar full focus, amigo. Porque un mal respiro y te deja fuera de lugar. Kaneki, muchas gracias por los 8 meses, amigo. 8 meses es una locura, Muchas gracias, Kaneki. Por los 8 meses de Prime. Bestia. Cada año decenas de personas intentan atravesarlo con aire regular, pero nunca regresan. Pero aún si eres un experto... Claro, o sea, el hoyo ese que había no lo puedes atravesar con aire regular, sino que con nitrógeno y esas cosas. En buceo técnico hay otro detalle que debes tener en cuenta. Verán, cuando tu cuerpo absorbe demasiado nitrógeno, puedes desarrollar narcosis por nitrógeno. Un efecto parecido a tomar alcohol. Este produce una gran confusión. Y en casos extremos, los buzos terminan quitándose la boquilla porque olvidan que están en el agua. No entienden lo que está pasando. Y lo peor es que entre más bajas, más rápido se produce. Claro, decir, ¿qué onda? ¿Por qué tengo esto? ¡Pum! Moriste. Este Qué efecto. troleada, amigo. Incluso el oxígeno puede volverse tóxico. Y son cosas como estas las que en lo personal me aterran del mar. Re sin contexto, ¿no? Pero estás 60 metros bajo el agua, ¿qué haces, flaco? Pero bien, tomando en cuenta todo esto, hace peor lo que ocurre después. La mañana del 28 de abril, Yuri bajó al borde del Blue Hole buscando a alguien que lo ayudara. Aquí encontró a un instructor de buceo llamado Tariq Omar. Yuri le preguntó si podría llevarlo al arco y ayudarlo a filmarse atravesándolo. Tariq le dijo que sí, pero que necesitaba entrenarlo durante 2 semanas. Ahora Yuri le dijo que necesitaba hacerlo ese mismo día, ya que volaría de regreso a Moscú en 2 días. Le insistió a Tariq en hacerlo ese mismo día, pero nuevamente le volvió a decir que necesitaba al menos 2 semanas de entrenamiento. Y supongo que siguió y murió, ¿no? La típica, y por lo tanto no sería posible. Tariq le explicó que además... Más entrada que Camp Nou. La verdad que Tariq tiene un par de entradas, sí. De esto, su trabajo también era... La verdad que Tariq está jodido. La situación capilar de Tariq era jodida. Recuperar los cuerpos de buceadores inexpertos o gente confiada que intentaba atravesar el arco y no lo lograba. Esto debió haber sido suficiente para que Yuri entendiera, pero no fue así.
En vez de eso, fue con otros instructores de buceo para preguntarles lo mismo. Todos se negaron a ayudarlo, diciéndole lo mismo que Tariq. Después de que nadie quiso ayudarlo, Yuri se fue. O eso es lo que pensaron. Más tarde ese día, los dueños de Todo aparte para grabar un video para el Instagram, ¿no? restaurantes y cafeterías con vista al Blue Hole recuerdan haber visto a un joven caminar hacia el borde. Dijeron que se puso su equipo de buceo, luego encendió su cámara y saltó. Era Yuri. Días después su familia no tuvo noticias de él y lo reportaron como desaparecido. Las autoridades contactaron a Tariq. Le pidieron que bajara a revisar el Blue Hole. Varios minutos después Tariq encontró a Yuri. Estaba boca abajo en el fondo. Cuando lo sacaron a la superficie se dieron cuenta que su cámara lo grabó todo. Este metraje tiene sus últimos momentos. En él vemos a Yuri que se sumerge usando tanques llenos de aire regular. Lo primero que vemos es a Yuri sumergirse rápidamente mientras escuchamos su respiración normal. Todo va bien, pero a mitad del descenso algo cambia. Yuri intenta activar su compensador de flotabilidad, un mecanismo que controla qué tan rápido bajas o subes. Algo así como... ¡Anuncio! Bueno, paramos, gente, que vengan del anuncio. ¡Paren! Pausa para que vengan los cornudos del anuncio. ¿Está bien esto o no? ¿La pantalla, boludo, está de lado o está bien? Está bien, ¿no? Avisen cuando salgan del anuncio, manga de pobres. Deja que tiraba esa, ¿no? Ni siquiera la sub me salva. No, o sea, si estás suscrito te salva del anuncio. What the fuck? O sea, si estás suscrito no ves anuncios, amigo. Si estás suscrito no ves anuncios, amigo. Tampoco me mientas, ¿eh? ¿Terminó? Ok. Como un chaleco salvavidas. Pero el compensador de Yuri tenía una fuga. No puede frenar. Todo se empieza a hacer más oscuro y no parece haber una forma de controlarse. Sin darse cuenta se pasa de la entrada del arco. Luego cruza los 60 metros. Luego los 80. Yuri finalmente llega a los 120 metros de profundidad. Muerto. Pero viene lo peor. Verán, en esta sección del Blue Hole el suelo en realidad es una pendiente que lleva hacia una zona oscura. A miles de metros de profundidad. ¿Pero por qué bajó tanto, boludo? Y sin un fondo visible. Bien, pues Yuri cae en esta sección y lo vemos como gira y se arrastra, intentando no resbalar por esta pendiente. Por un momento se estabiliza, pero luego comienza a agitarse, a hacer sonidos de desesperación y finalmente se quita la boquilla. Esto es lo último que vemos de él. Y como les he dicho varias veces en este canal, el mar tiene cosas que no podemos imaginar. Y es aterrador. Gente, que hay que tener respeto al mar, fuera de joda, boludo. Pero yo casi muero como 2 veces en el mar. Pero exploremos las siguientes historias. Tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si todo lo que gastas durante un año te lo devolvieran? Me refiero a los gastos y compras del día a día. Como el súper, ropa, comida, viajes, etcétera. Bueno, gente, le estoy robando contenido, hay que dejarle el ad, boludo. Platacard está rifando. Hay que dejarle el ad, gente, le estoy robando contenido. Del 100% de cashback. Saltarlo de botón. Con tu tarjeta durante 12 meses. No escuchen, gente. Ahora, para participar debes solicitar tu Platacard en el link que está aquí abajo en la descripción. ¿Está promocionando criptocasinos? Entendía el pibe. Es por tiempo limitado. Así que aprovecha la oportunidad de una vez. Pero aún si no ganas el año completo, hay otras ventajas reales que obtienes desde el primer uso. Santutu. Por ejemplo, 60 días sin intereses para planear tus gastos y cashback mensual en las categorías que elijas. En lo personal, a mí me funcionó cuando tuve gastos de distintos lados al mismo tiempo. Así que creo que es una buena opción. Si quieres participar por un año de cashback, el link está en la descripción. Gente, rosca de Pascua mientras te veo buen plan. Roscas de Pascua. Con el código Tipson te dan un 10% de descuento. Qué rico una buena rosca, mío. Mañana gente, le iba a decir, Alex PH no tiene como la skin de mexicano estándar. Navidad de medio racista lo que acabo de tirar, pero entendeme, ¿no? 1928, Emery y Ellsworth Culp navegaban por el río Colorado en el Gran Cañón. Poco después vieron algo flotando. Es como si vas a los Sims y decís, quiero ser mexicano. Pum, la primera skin de default que te dan es esta. En el agua, y decidieron acercarse. Pero cuando Emery reconoció lo que era, todo cambió. Es verdad, boludo. Ahora, tiempo atrás, en febrero de 1927, Glenn Hyde viajaba en un barco cuando conoció a Bessie Lois Haley. Él era extrovertido y aventurero, el tipo de persona que siempre busca algo que lo ponga a prueba. Pero Bessie era todo lo contrario. ¡Qué buenos dientes! What the fuck. Una chica reservada y que en ese no podés tener ese corte de pelo, amigo. Mirá lo que es ese corte de pelo a los Justin Bieber, boludo. viaje en realidad estaba huyendo de su esposo, que por años la había maltratado. Ambos se enamoraron al instante. El problema era que Bessie no podía divorciarse fácilmente. En esa época era casi imposible para una mujer lograrlo. La solución fue mudarse a Las Vegas, donde las leyes eran más flexibles. Chao Cabrera, corte de pelo, literal. Bessie consiguió su divorcio el 9 de abril de 1900. Me hago el corte de librito, como quiero quedar, como quedo. Mira, quedas así. 28, y se casó con Glenn 2 días después. Ahora, en los siguientes días, Glenn comenzó a planear su luna de miel. Y lo que eligió no fue precisamente un sitio lujoso. Y de hecho lo que estaban a punto de hacer sería un error.
Verán, la idea de Glenn de una luna de miel romántica era atravesar el Gran Cañón por el río Colorado. Y no solo eso, quería romper Una verga la luna de miel. el récord de velocidad. En ¿Qué era esa luna de miel, amigo? Luna de miel, jugar una carrera en el Cañón Colorado, what the fuck. esa época solo se habían hecho unos 45 recorridos por el río, así que no era algo fácil de lograr. Ahora, Glenn tenía cierta experiencia. Desde niño su familia hacía viajes en canoa por ríos. De hecho, 10 años atrás, Glenn y su amigo pasaron 6 meses navegando y pescando a lo largo del río Peace en Canadá. Así que no era un principiante. Con solo $50 construyó su propia embarcación en 2 días. Ah, pero un Chad. Estaba seguro de que sería suficiente. Pero si lo piensan bien, esto suena más a una señal de alerta, ¿cierto? Bien, el 20 de octubre de 1928, Un Chad, amigo, luna de miel. la pareja partió por el río Green en Utah. Llevaban comida, herramientas, un colchón y un diario donde Bessie fue documentando todo. Ahora, poco antes de salir, Bessie le insistió. Gente, top lugares para ir de luna de miel. Pregunta seria, ¿eh? Para mí, París. Es que París es muy clásica, ¿no? Nada, París es goofy ass. ¿Dónde irían de luna de miel, boludo? Israel. A Glenn en llevar chalecos salvavidas. Cancún, puede ser Cancún, ¿eh? La Paz, Bolivia. París es muy quemada, ¿verdad? Y capaz te roban en París, no es ni joda, ¿eh? Tailandia no es mala, ¿no? Pero le dijo que No es mala Tailandia, ¿no? no. El viaje transcurrió con normalidad. Con los días Singapur. Pero en Singapur, ¿qué hay, boludo? fue escribiendo y estaba claro que iban mucho más adelante. Canadá o Rumanía. Canadá o Rumanía, amigo. Pero antes me pego un tiro. O sea, no puedes elegir un país más depresivo, boludo. Canadá o Rumanía, dice mi brother, amigo. Delante de lo que habían planeado. Así que todo indicaba que romperían el récord. ¡Qué frío, boludo! A mediados de noviembre se detuvieron a descansar antes de que el agua se agitara. La isla de Fue aquí Epstein, donde se ¿me imaginas? encontraron con Emery Kolb, un navegante experto que había documentado toda la ruta por el Colorado y había hecho la primera película del Gran Cañón. Emery los invitó a su estudio y les explicó lo que les esperaba río abajo. También vio que no llevaban chalecos salvavidas. Se los ofreció a Glenn, pero los rechazó. Emery siguió insistiendo, pero Glenn solo se reía y decía que no era necesario. Al siguiente día la pareja salió. Días después se encontraron con otro navegante llamado Adolf Sutro, que los acompañó unos 13 kilómetros hasta ¿Quién era ese Adolf? Coincide la línea temporal con el Adolf que todos conocemos. Cuidado, pararse en un sendero. Y Adolf sería el último en verlos. Cuidado, Cuidado con Adolf. Oh, El no. 9 de noviembre, Bessie y Glenn debían llegar a Needles, California. Nunca aparecieron. Días después, Rolling Hyde, padre de Glenn, viajó para buscarlos. Se organizó una búsqueda con autoridades y navegantes expertos. Igual está muy bien el paisaje, Emery Kolb, que apenas había visto a la Pero igual ahora eso no está seco. O sea, no hay río ahí, ¿no? pareja semanas atrás, se unió junto con su hermano Ellsworth. El 19 de diciembre, una búsqueda aérea localizó el bote en la milla 237. Llegar hasta ahí tomó varios días más, y fue la mañana de Navidad cuando Emery y Ellsworth finalmente lo lograron. Cuando vieron el bote estaba en perfecto estado. Estaba varado en la orilla, como si alguien hubiera decidido bajarse. En el interior aún estaban los suministros de la pareja. Luego encontraron el diario de Bessie. Pensaron que aquí encontrarían la respuesta de todo, pero lo que decía solo fue más confuso. ¿Qué les pasó, boludo? ¿Se ahogaron o qué? Verán, el diario de Bessie reveló que habían acampado en la milla 226 y que continuaron hasta la 231. Ok. Ese fue el último registro. Lo que nadie podía explicar era cómo el bote terminó en la milla 237. Es decir, ¿avanzaron solos hasta ahí y decidieron bajarse? ¿O quizás encontraron con alguien en la milla 231 y esa persona fue quien movió el bote? Bien, al principio sospecharon del ex esposo de Bessie, pero tenía coartada y fue descartado como sospechoso. Pero entonces, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, esa es la parte más difícil. No hay una respuesta clara, solo algunas teorías. Ahora, la más aceptada es que justo después de la última anotación de Bessie, la pareja se encontró con los rápidos de la milla 232. Se dice que el bote no pudo con la corriente, así que se volcaron y la corriente se los llevó. Troleada. Claro, pensá que el bote lo hizo con $50. Bueno, igual $50 en la época supongo que era una banda, ¿no? Ahora con $50 no te compras ni un Sin juego. chalecos salvavidas no tuvieron ninguna oportunidad. Esa Sin teoría chaleco, se mega mantuvo troll. por décadas, hasta que en los 70s algo cambió. ¿Epa? La historia de Glenn y Bessie se fue olvidando, hasta que en 1971 una mujer de la tercera edad llamada Elizabeth Cutler confesó algo durante un viaje en bote. Verán, Elizabeth contó una historia sobre su luna de miel. Dijo que durante el viaje su esposo comenzó a volverse abusivo. Así que harta de esto esperó el momento.
y luego lo apagó para arrojarlo por el río. Yo, o sea, fueron de luna de miel y los mató. Luego de esto, Elizabeth huyó Tranquilísima la y luna de cambió miel, su ¿no? nombre, que en realidad era Bessie. Los navegantes que escucharon esto fueron a los medios. La historia creció rápido, pero cuando las autoridades la interrogaron, Elizabeth negó haber dicho algo de esto. Así que el caso volvió a quedar sin respuesta. Pero apenas 5 años después, Emery Culp falleció, y el caso volvió a dar un giro que nadie esperaba. A ver. Al fallecer, su familia limpió el garage de Emery, pero encontraron un esqueleto con un hueco en el cráneo. Oh, 7. Parecía una marca hecha por un proyectil. Cuando lo llevaron a analizar, el análisis dijo que pertenecía a un hombre de aproximadamente unos 20 años y con la misma altura de Glenn. Durante años esto alimentó Lo valió. nuevas teorías, pero en 2008 un análisis forense confirmó que el esqueleto no era de Glenn. Nadie sabe por qué Emery lo guardó. El caso de los Hyde nunca se pudo resolver. Se dice que sus restos siguen en alguna parte del río Desaparecieron. Colorado, ¿Y Adolf? ¿Qué un tiene que ver sitio en todo que esto, cientos de boludo? personas visitan cada año. Es un lugar aterrador de cierta forma, pero sigamos avanzando. Pa' pensar, ¿eh? Yo creo que se habrán ahogado, ¿no, gente? Y habrán quedado trancados entre unas piedras. En ahí. febrero del Igual lo hubiesen encontrado. 2013, Raro que no lo hayan encontrado, amigo. los huéspedes de un hotel en Los Turbio. Ángeles empezaron a quejarse del agua. Esta tenía un sabor extraño y un color marrón. Varios la usaron para ducharse, para preparar café o simplemente para beber. El problema es que nadie sabía que en los tanques del techo había algo. Esta me la sé. Esta creo que la vi en un video de Cuando Dross. descubrieron lo que era, la historia se No, esta es terrible. hizo perturbadora. No, esta es terrible, 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 ¿eh? Verán, Elisa Lam era una chica canadiense de 21 años, hija de inmigrantes chinos. Elisa Lam, Estudiaba amigo. en la universidad. Tenía un blog en Tumblr donde posteaba cosas de su vida Blog en Tumblr, goofy o ass. pensamientos. Ahora años atrás fue diagnosticada con un trastorno bipolar severo y otra serie de cosas. Elisa no era una chica fácil de entender, pero gracias a los medicamentos con los que la trataban llevaba una vida normal. A finales de enero del 2013 planeó un viaje por la costa de Estados Unidos. No, Iría esto fue- desde San Diego, Pero no había algo mega turbio de cómo apareció ahí, nadie lo sabe, ¿no? California, y atravesaría todos los estados. A ver si tiene nueva data, mi hasta brother llegar a Alex Pornhub. Vancouver. Su plan era encontrarse a sí misma, por así decirlo. Solo que durante el viaje ocurrió algo inesperado. Todo inicia el 26 de enero del 2013. Aquí Ok. es cuando Elisa se registra en el Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles. Y esto es importante por una razón en especial. El Hotel Cecil es uno de los hoteles más oscuros Protesta hasta que nos lea. Hay huelga en el chat de YouTube, boludo. Ahí lo leí. ¿Qué quieren? Puros ¿Qué quieren, de qué quieren que los lea? de ¿Qué Estados quieren que diga? Unidos. Por años hubieron crímenes e historias trágicas en él. Por ejemplo, aquí es donde se hospedó Richard Ramírez, Turbio este tipo, ¿eh? Richard Ramírez, mega turbio. No mató a tanta gente, pero a las que mató... ¿Saben qué es lo peor de Richard Ramírez, boludo? Que le mandaban cartas de amor. un asesino serial mejor conocido como el Night Stalker. Para pensar. Pero además de esto, el hotel está en una zona donde hay una gran cantidad de personas en situación Que por cierto, es verdad. Pueden ver más lore de Richard Ramírez en el iceberg de asesinos seriales hecho por mí. By de the way. calle. Claramente By the no way. es el lugar ideal para hospedarse durante un viaje como el que haría Elisa. Pero entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, no podemos decirlo con certeza. Y creo que esa parte es la razón de la que este caso se haya vuelto más intrigante. Ahora se Saluda a Tipson o nos vamos de huelga. sabe que Elisa reservó una habitación compartida tipo hostal, pero pocos días después sus compañeros de habitación se quejaron de su comportamiento extraño. Debido a esto, la gerente No había un video de del Elisa hotel Ann. trasladó a Elisa a una habitación privada. El 31 de enero habló con sus padres. Fue una llamada normal, ¿Por qué no se escucha el video? O sea, el bot murió. el sin bot. señales de alerta. Los de YouTube Pero están rebeldes. Permaban a todos. nadie imaginó que esa sería la última vez Permaban. que escucharían su voz. Unos días después, los padres reportaron la desaparición de Elisa. Aquí fue cuando la policía de Los Ángeles fue al hotel. Revisaron todas las instalaciones, pero no encontraron rastros o pistas del paradero de Elisa. Y quizás lo más extraño es que no hubo registro de que Elisa saliera del edificio. Pero luego se puso más extraño. Es que 2 esto es semanas turbio, después, boludo. el 14 de febrero, la policía hizo algo inusual. Publicaron un video de las cámaras de seguridad Es verdad, el video todo del curseado, hotel amigo. y pidieron ayuda al público. parecía que para se escondía de identificar alguien, las ¿no? pistas. En menos de 24 horas el video se hizo viral, pero lo que la gente vio en él no tenía ninguna explicación lógica. En las imágenes Mira. vemos a Elisa dentro del ascensor del hotel. La vemos presionar varios botones,
También observamos que las puertas no se cierran, y Elisa se asoma al pasillo una y otra vez. Pero luego la vemos meterse en una esquina del elevador. Es turbio, Más adelante amigo. sale y empieza a hacer señas con las manos, como si hablara con alguien que la cámara no puede ver. Y después de esto, Elisa desaparece de la vista de la cámara. Y a partir de aquí se convertiría en uno de los misterios más grandes de internet. Ahora, la policía sigue investigando, pero no lograron encontrar nada. En este punto se preguntaban qué le había sucedido, pero a la par ocurría algo más. Verán, mientras la investigación continuaba, los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse del agua. La presión Amigo, esto es mega asqueroso, mega turbio. era más baja. El agua tenía mal sabor. Había dejado de ser clara y ahora tenía este color oscuro. Bien, pues el 19 de febrero, es decir, casi 3 semanas después de la desaparición, un trabajador de mantenimiento subió al techo a revisar los tanques de agua. Y aquí fue cuando al abrir uno de estos encontró a Elisa. ¿Vas Oh, a reacción seven. al despegue del Artemis 2 de la NASA en unos minutos? Sí, ¿cuánto queda para el despegue de Artemis 2? ¿Qué queda, boludo? Estaba sin ropa. Sus pertenencias flotaban junto a ella. Llevaba 20. semanas allá adentro. Amigo, estaba en el tanque informe de decía agua, que Elisa boludo. se metió aquí por accidente. Pero para muchos Imagínate bañarte o tomar agua de... Uf, eso no en fin. explicaba todo. Es decir, había demasiadas cosas que no encajaban. Y aquí es cuando este caso se vuelve más oscuro. Verán, muchos creen que el caso de Elisa tiene cosas que no encajan. Por ejemplo, se sabe que las puertas de acceso al techo del hotel estaban equipadas con alarma. Así que si Elisa las hubiera abierto, habrían sonado. Otra cosa son las tapas de los tanques de agua. Estas son extremadamente pesadas. Elisa no podría haber movido una de No podría... Un poco de machismo, pero es verdad, no podría haberlo movido, estas amigo. sola. Pero más difícil sería cerrarla desde adentro del tanque. También. Así que, ¿cómo es que entró y luego la pudo cerrar? Otro detalle más es el video publicado por la policía. Verán, se sabe que este fue editado, y hay muchas cosas que no se ven en él. De acuerdo con la policía, se eliminaron varias partes del video para proteger la identidad de otras personas que aparecían en el metraje. Algo que para muchos es sospechoso. Raro. Pero Raro, entonces, ¿qué otra explicación podría haber? Bueno, aquí se vuelve más confuso. Hay todo tipo de teorías. Por ejemplo, muchos dicen que Elisa sufrió un episodio psicótico. En este estado subió al techo, abrió el tanque y cayó sin poder salir. Pero es imposible que haya abierto el Solo coso, que eso ¿no? no explica cómo es que pudo cerrar el tanque desde adentro. También. Otros aparte. creen que en realidad se trata de un crimen. Se dice que alguien llevó a Elisa a esta parte del hotel, luego la metió al tanque y cerró la tapa. Incluso dicen que el video pudo haber sido manipulado para ocultar la verdad, y que en este se mostraría a la persona que lo hizo. Otra teoría dice que alguien le dio un tipo de sustancia a Elisa. Esta no fue detectada por la autopsia debido a que habían pasado varios días. Se cree que esta sustancia causó aquel comportamiento extraño en ella. Pero bien, Pero ¿qué tiene que ver la sustancia, boludo? luego vienen otras teorías que son un poco más extrañas. Por ejemplo, hay una que dice que lo que hace Lisa en el video es algo llamado el ritual coreano del ascensor. Se trata de presionar botones en cierto orden para abrir un portal a otra dimensión. ¿Cómo fumamos porro, boludo? La puta madre que me parece. Venía bien, amigo. ¿Qué mierda Ahora, sé que mandan, puede sonar un amigo? poco fumado, pero es ¿Qué mierda mandan, amigo? una teoría popular de internet. Pero entonces, Backroom ass. ¿cuál es la respuesta a este caso? Bueno, creo que si investigamos bien podremos por fin darle un cierre a esta historia. A ver. Verán, hay detalles que muchos no conocen quisiera sobre el este negro. caso. Creo que uno de los más importantes es este video de un turista chino llamado Kei Thong. Verán, justo 2 semanas después de que la policía encontrara a Elisa, Kei fue al Hotel Cecil para documentar el sitio. Y en este video hay varios detalles que nos explican mejor todo. Por ejemplo, como vimos, las puertas que daban el acceso al techo del hotel estaban aseguradas y con alarma. Pero en su Claro. video, Kei demuestra una forma de burlarlas. En el edificio había 3 Ok. puertas de emergencia con seguro que llevaban al techo. Pero había una cuarta forma de subir, una que Por nadie una ventana. consideró. Verán, una ventana en el piso 14 daba a una escalera de emergencias exterior. En esta no había alarmas o seguros. Y esto es justo lo que Kei demuestra en su video. Ok. Ahora, una vez en el techo, Elisa pudo llegar fácilmente a los tanques. Había más de una forma de subir a ellos, y ninguna requería fuerza o herramientas especiales. Y aquí hay otro detalle que cambia todo. Verán, en el video de Kei observamos 2 tapas de los tanques que están abiertos, lo que quiere decir que quizás este era un error constante en el hotel. Pero entonces, ¿cómo es que Elisa pudo cerrarla desde el interior, si la tapa era tan pesada? Bueno, para darnos una idea, se dice que una de estas tapas pesa entre 20 y 30 kilos.
Realmente No es tan pesado, en verdad, algo tan pesado. Pero creo que aquí está la respuesta que buscamos, y es más simple de lo que muchos piensan. Ahora, quizás Elisa solo abrió un poco la tapa, y luego sin abrirla completamente se metió al tanque, pero al momento de hacerlo la tapa se cerró. De esta forma Elisa habría caído al interior, y la Claro, se puso a mirar para adentro. No, pero tapa sería ultra troll, ¿no? automáticamente dejaría sellado todo. Como dije, es una explicación sencilla, pero creo que podemos decir que tiene cierta lógica. Pero la siguiente pregunta es, ¿por qué lo hizo? Bueno, hay otro detalle importante. Verán, luego de la autopsia y la investigación, la policía descubrió que Elisa tomaba 4 medicamentos diarios para controlar sus episodios y crisis. Se descubrió que el día de la tragedia Elisa había tomado solo uno de estos medicamentos. Era una... Claro, se les fue la cabeza. Claro, déjense de ritual coreano del ascensor, boludo. Claro, se les fue la cabeza, se habrá metido al tanque porque le pintó esa y antidepresivo. observen. Luego se hallaron más pistas que confirmaron que Elisa tomó otro de sus medicamentos, también antidepresivo, pero esto fue unos días atrás. Y en cuanto a los otros dos, se descubrieron solo algunos rastros de ellos en el cuerpo de Elisa, lo que quiere decir que llevaba varios días sin tomárselos. Curiosamente, estos últimos eran para evitar crisis psicóticas y regular su estado de ánimo. Así que si juntamos todo esto, la explicación más coherente es que Elisa estaba en medio de un episodio psicótico severo. Sin sus medicamentos, su comportamiento se volvió completamente impredecible. Lo que vemos en el video y lo que pasó después tiene sentido dentro de todo este contexto, pero no por eso deja de ser un caso perturbador. Turbio, ¿eh? El caso del Turbio. También puede ser que alguien la haya matado y la haya metido, puede ser también, ¿eh? Teniendo en cuenta de que no era tan pesado y que se podía entrar de cualquier lado, también podría ser. Elisa Lam nunca Pero es probable que simplemente troleó, ¿no? fue oficialmente cerrado, solo quedó inactivo. En 2019 Lanzamiento a la luna, a ver, esperen, ¿qué queda? Ya lo mandan, quedan 20 minutos igual, ¿eh? Quedan 20 minutos. Esperen, me lo dejo acá, en la segunda pantalla, así lo veo bien. el Hotel Cecil fue convertido en una vivienda para personas sin hogar. El edificio junto con aquellos tanques de agua siguen en pie y se pueden visitar por fuera. Es un lugar siniestro que ha dejado varias preguntas sin respuesta, y creo que el caso de Elisa Lam es una de estas. Pero hay otro sitio igual de Igual lo peor, boludo, fueron los que se tragaron el agua de coso, ¿no? Agua con proteínas, digamos. aterrador. Un asco, boludo. Imagínate bañarte después, boludo. 21 de diciembre del 2003, casi a las 12 p.m., 3 amigos subieron a una camioneta y salieron al sur de Darwin, Australia. Eran Brett Mann, de 22 años, Sean Blowers y Ashley McGough, de 19. Llevaban cuatrimotos en un remolque, y su plan era simple: llegar a unas salinas a 80 kilómetros al suroeste, pasear con las motos y volver a casa antes ¿Qué del mandan a la luna? Seres humanos. anochecer. Pero ese día ocurriría algo inesperado. Ahora, Brett, Sean y Ashley habían crecido en Darwin, la capital del territorio del norte, una región a la que los australianos llaman el Top End. Es un lugar con poca gente, y hay una razón clara de eso. Verán, aquí el calor es brutal todo el año, el clima cambia sin aviso, y los animales, que son cocodrilos, serpientes, medusas y tiburones, están entre los más peligrosos del planeta. No es un lugar turístico, es más bien un lugar donde todo compite por sobrevivir. Ahora, para ellos esta era una salida más. Habían hecho el mismo recorrido decenas de veces, no era diferente, o eso pensaban. Manejaron unos 30 minutos por un camino de terracería hasta alejarse de la civilización. Luego caminaron a través de una gran selva hasta llegar a las salinas. Aquí descargaron las cuatrimotos y La parte más difícil del mapa, ¿no, salieron boludo? a Mirá la dónde se vienen a planicie. meter, amigo. Pasaron horas divirtiéndose, y alrededor de las 4:30 de la tarde comenzaron a empacar para el regreso. Pero tuvieron una idea: ¿por qué no meterse al río para enjuagarse antes de regresar? Y este fue un error. Verán, en el Top End existe una regla que cualquier local conoce. Si un cuerpo de agua no está marcado claramente como zona de nado, entonces es por una razón. Una sola razón: que lo más seguro es que haya algo aquí que es peligroso. No me la Bien, pues contés. este río llamado Finis no era una zona de nado. Ahora, el río Finis tiene 50 kilómetros de largo. El agua es negra y completamente opaca. Desde la orilla no puedes ver más Qué miedo, amigo. Imagínate meterte ahí donde hay tiburones y encima no ves tus pies, no ves nada, amigo. de 2 o 3 Nah, pero estás centímetros buscando bajo la muerte. superficie. Así que no sabes lo que hay abajo. Ahora, los chicos habían nadado varias veces en este río y nunca les había pasado nada, así que decidieron meterse. Poco después, cuando llegaron a la orilla, algo estaba diferente. El río se había desbordado. Con el agua oscura era imposible distinguir dónde terminaba el terreno y dónde estaba la orilla del río. Esto Claro. hizo que uno de ellos resbalara y cayera. Por suerte alcanzó la raíz de un árbol, así que antes de que se lo llevara la corriente, la jaló y logró subir.
Esto les dio una idea. Pensaron que era más seguro darse la vuelta, tomar una raíz y bajar hasta que el agua les llegara a la mitad del cuerpo. Ultra Cada uno troll. encontró una raíz, la agarraron fuerte y bajaron poco a poco. Cuando quedaron sumergidos comenzaron a limpiarse, pero cuando intentaron jalar la raíz para regresar, Brett perdió el equilibrio. La corriente lo comenzó a arrastrar. Brett gritaba desesperado. Sean y Ashley vieron a Brett desaparecer entre la corriente, y sin pensar se soltaron y fueron tras él. En cuanto se sumergieron por completo entendieron el problema. La corriente era mucho más fuerte de lo que pensaban. Su única opción en este punto era nadar con la corriente. Es que los ríos, boludo, no es joda, Lo de los ríos, boludo, o sea, lo único que tiene que hacer es flotar y tratar de ir a una orilla de cualquier manera posible, pero, amigo, la corriente te lleva y ya fue, No hay forma de llegar salvar de abajo eso. Y luego nadar hasta una de las orillas. Brett estaba a unos 100 metros adelante de ellos. Cuando lograron alcanzarlo intentaron nadar hacia las orillas. Buscaban una raíz para tomarla y subir. Reaccionar a Artemis, lo tengo acá en el segundo monitor. Cuando esté por Ahora despegar, Sean le damos. había quedado al frente. Ashley estaba detrás y luego le seguía a Brett. Mientras nadaban, Ashley comenzó a gritar. Dijo que algo había pasado junto a ella en el agua. En ese momento la adrenalina de todos subió. Nadie quería saber qué era esta cosa. Sean comenzó a nadar lo más rápido que pudo sin voltear. Logró tomar una raíz y jalarse hacia arriba. Luego se dio la vuelta y sacó a Ashley. Los dos se estabilizaron. Recuperaron el aliento y entonces voltearon a buscar a Brett, pero no estaba. Ashley y Sean buscaban a Brett desesperados. Pensaron que la corriente lo había llevado a otro árbol. No había señales de él. Treparon un árbol para tener una mejor vista. Estaban a unos Gente, ¿ustedes se meten o no para salvar a su amigo? Yo creo que si no sabes nadar muy bien, no te metas, ¿no? O sea, no es dropear a tu amigo, pero gente, si no sabes nadar muy bien... 2 metros de la superficie. Y aquí lamentablemente fue cuando nos vimos, ¿no? Sean vio algo. Si sabes Era nadar, algo bueno. amarillo que brillaba debajo del agua oscura. Sean señaló esta cosa, pero de pronto comenzó a moverse rápidamente entre el agua. No podían distinguir qué era. Esta cosa se detuvo por un momento y luego comenzó a emerger lentamente. Primero vieron la chamarra amarilla de Brett y luego vieron lo demás. Brett estaba en la boca de un cocodrilo de 3.8 metros de largo. Mira dónde apareció mi brother, amigo. La pija me mete a salvarlo, amigo. No se movía. Sean y Ashley quedaron paralizados. El cocodrilo los miraba. No se distraía. Se puso justo debajo del árbol donde estaban y los observó con toda la calma del mundo. Estaba campeando, esperando a que amigo. cometieran un error. Estuvo varios minutos my así, God. hasta que de pronto se hundió y desapareció entre el agua densa junto con Brett. Sean y Ashley treparon lo más alto que pudieron. Lograron subir un par de ramas más. Ahora, estaban a unos 4 metros sobre el agua. Una vez ahí tomaron el tronco del árbol para detenerse. No podían procesar lo que había ocurrido. Comenzaron a preguntarse si alguien los podría encontrar. Su única salvación era que la policía lanzara una búsqueda. Claro, lo one-shoteó, ¿no? Pero seguramente tomaría días. Imagínate ver eso, boludo. Imagínate ver a tu amigo en la boca de un cocodrilo. Y aun si lo hacían, no sería fácil encontrarlos en medio de la jungla. Pero mientras discutían qué debían hacer, se dieron cuenta que el cocodrilo había vuelto. Estaba en la base del árbol y ya no traía a Brett. Solo los miraba fijamente y cambiaba de posición cada par de minutos. Y creo que eso es algo difícil de imaginar. Es decir, no es el miedo al ataque, sino el miedo a que el animal está ahí esperando abajo a hacer. Amigo, pero los cocodrilos, boludo, no saltan. O sea, no se empujan para arriba. Tenés que estar alto, porque a lo mejor te alcanza, boludo. Yo vi un par de cocodrilos saltando del agua, Cuidado. Calculando cada movimiento y esperando con toda la paciencia del mundo. Las horas pasaron. Claro, lo que pasa, boludo, es que el cocodrilo está ahí, tipo, no tiene nada que hacer, ¿entendés? Tipo, el cocodrilo no va a la mañana a laburar, a la obra. O sea, el cocodrilo te puede esperar ahí todo lo que vos quieras, amigo. Cuando el sol estaba a punto de ocultarse, el cocodrilo boludo. se hundió bajo el agua. Sean, que estaba en una rama más baja, decidió trepar hacia la de Ashley. Pero cuando intentó subir, la rama se rompió. No. Así que cayó directo al agua. Qué troleada, boludo. Intentó nadar con toda su energía. Sabía que en cualquier momento sentiría el cocodrilo que lo iba a arrastrar. Por suerte no pasó nada de eso. La corriente solo lo empujó unos metros. Así que cuando salió a la superficie corrió y trepó de vuelta con Ashley. Pero apenas pasó esto se dieron cuenta que el cocodrilo ya venía de regreso. Míralo. Esperando a que cometieran el siguiente error. Las horas pasaron. Amigo, yo estoy en ese punto y ni me muevo, te juro, me quedo. Amigo, me quedo en la rama, olvídate. El sol se no muevo un músculo, amigo. Metió, todo quedó oscuro. No había luces de edificios u hogares. Estaban en medio de la nada. Sean y Ashley apenas si podían verse.
Y así pasaron más horas. Todo era silencio. Lo único que podían escuchar era el cocodrilo debajo de ellos cambiando de posición cada cierto tiempo. Re pesado. Poco después de la medianoche hubo una tormenta. Lo único que podían escuchar ahora eran las gotas golpeando el río. Cada que había un relámpago podían ver al cocodrilo por un instante. El problema es que gracias a la lluvia estaba subiendo el nivel del río. No podían ver cuánto. No había forma de saberlo. Solo sabían que cada hora que pasaba el cocodrilo... ¡Anuncio! Jesus. Gente, queda poco, Queda poco, queda poco, Quedan 12 minutos, boludo. 12 minutos, a ver qué dicen. Charlie Blackwell Thompson, who will take that final status from NASA management. Gordo, Cuidado, estaría bien que hicieses algún vídeo de casos como el de Alcácer, Marta del Castillo y cosas así. Puede ser, ¿Están ahí dentro, gente? Míralos, 12 videos para decir que era una joda, ¿te imaginas? Que sí. Están haciendo las comprobaciones, ¿no? Tipo, cómo estamos de nafta, tal, no sé qué, cómo estamos de coso, todo bien. Gente, cuando esté por despegar le pongo, Cuando esté por despegar lo pongo. Uno pone en el chat, en español. Que Dios banea al cocodrilo por camper. En español pone, boludo. O sea, ¿pero qué te pensás? ¿Que es una película que está doblada al español, boludo? En español quiere que ponga el stream, Estaba amigo. un poco más cerca. Lo único que pudieron hacer aquí fue hacerse lo más pequeños posible. Era su única forma de sobrevivir. Sean y Ashley esperaron horas hasta que por fin salió el sol. Lo primero que notaron fue que el nivel del agua había subido casi 1 metro. Luego vieron al cocodrilo que aún seguía esperándolos. Estaban lo más alto que podían, pero si había más tormentas entonces estarían al alcance del cocodrilo. Pero además de todo esto también estaban cansados, tenían frío y no habían comido nada. Lograron aguantar así más horas y aproximadamente a las 10 de la mañana escucharon algo. Era una voz. Ahora, la noche anterior sus familias reportaron la desaparición. Así que al siguiente día muy temprano se lanzó una búsqueda. Encontraron la camioneta y las pertenencias en el camino. Desde ahí comenzaron a recorrer la orilla del río gritando sus nombres, hasta que Sean y Ashley respondieron. Intentaron rescatarlos Mentira que seguía el cocodrilo ahí. con un helicóptero, pero la jungla era densa y el viento de las aspas lo complicaba todo. Los rescatistas además podían ver al cocodrilo desde arriba. Hay un hambre cocodrilo, boludo. ¡Qué hijo de puta! Ojalá tener la calma y el cero laburo de ese cocodrilo. Había un hambre, boludo. Seguía ahí en la base del árbol. Una Tuvieron que lija, abortar el cocodrilo. rescate. Ahora, cuando el ¡Qué helicóptero hijo de comenzó a puta! elevarse, el ruido y el viento de las aspas asustaron al cocodrilo. Era Aprovecharon venezolano. este momento para enviar una Por el lancha amor que de se Dios, colocó boludo. justo debajo de Sean y Ashley. Ambos lograron saltar y fueron llevados al hospital. El cocodrilo Por re hambriento. Por suerte no les pasó olvídate. nada malo, pero la experiencia los cambió para siempre. Es decir, ellos sobrevivieron, pero Brett no. Cada año Ashley y Sean se reúnen con sus familias en el río para recordarlo. Es una historia trágica, pero debemos avanzar. El 26 Hay una película de eso, me suena una película de cocodrilo, puede ser, boludo. O sea, hay un montón de películas así, tipo re de mierda, que son de animales atacando a seres humanos. Tipo, hay una de un tigre que entra en una casa. Hay películas así de mierda que están bien, Se puso a boludo. hacer el iceberg del Tipson mientras campeaba. Literal. 6 de octubre de 1996, un guardabosques llamado Dave estaba haciendo su recorrido habitual por Death Valley, cuando a las 11 a.m. se encuentra algo que no debe. Gente, ¿por qué paró la cuenta en 10 minutos, boludo? Está en 10 minutos y paró la cuenta, amigo. Gente, ¿puedo ver a alguien reaccionándolo? Tipo, no sé, ¿hay algún científico reaccionándolo en vivo para que me aporte? Mirá, justo. Ah, pero no tiene imágenes, ¿no? Entonces, Ah, sí bueno, tiene. eso ha hecho que ¿Lo vemos con Javi Santaolalla? también las Para que nos aporte contexto, boludo. Porque si no, no vamos a entender nada, ¿no? O lo vemos solo con la NASA, amigo. Lo vemos con el Santaolalla, que es goated. Bueno. estar ahí. En una zona conocida como Cañón Anvil, Dave nota algo entre unos arbustos. Una camioneta verde estacionada sobre una colina. Ahora, esto ya era extraño porque Tiene imagen, Cañón tiene Anvil imagen. no tenía caminos marcados. Era una zona en la que normalmente Menuda solo se robada, podía Dave. Es que por eso lo digo, boludo. A lo mejor vemos el despegue normal y después vemos Santaolalla, para ver qué me cuenta. llegar con un vehículo todoterreno. Es decir, que alguien se había desviado para llegar aquí. Luego de esto, Dave se acerca a la Santaolalla. camioneta. Y aquí Pará, me perdí, es por brother. la que normalmente solo se podía llegar con un vehículo todoterreno. Es decir, que alguien se había desviado para llegar aquí. Luego de esto, Dave se acerca a la camioneta. Y aquí es cuando nota algo más. Estaba cubierta con polvo. Las llantas estaban desinfladas y estaba hundida en la arena. Todo indicaba que llevaba mucho tiempo ahí, pero se pone más extraño. Verán, la camioneta estaba en buen estado. El dueño la había puesto seguro, Jajaja. pero no había ninguna señal de él. Luego de esto, Dave llamó a las autoridades.
Unas horas después descubrieron que la camioneta había sido reportada como Qué horrible la camioneta robada esa. un mes antes. Esto desató una búsqueda, pero luego encontraron algo que nadie esperaba. La camioneta en realidad pertenecía a una compañía de renta de autos. En Ok. junio de ese año fue rentada a una familia alemana. Egbert Rinkus, de 34 años, su novia Cornelia Meyer, de 27. Cornelia, no te puedes llamar Cornelia, mío. No te puedes llamar Cornelia. Racas González, muchas gracias por el Prime. Muchas gracias, Racas González, por el Prime. Crack, bestia. Y sus hijos Cornelia. George y Max, de 11 y 4 años. Ahora, se suponía que Egbert debía regresar a la camioneta el 26 de julio, pero la compañía nunca recibió una respuesta de él. Aquí fue cuando la reportaron, así que la policía ahora sabía de quién se trataba. Pero Ok. la pregunta era dónde estaba la familia. Al no haber más pistas, la policía investigó San Clemente, en California, donde la familia se había hospedado. Ahí descubrieron que la cuenta de banco de Egbert recibió $150 y que el 21 de julio la familia viajó a Las Vegas. La policía dio con el hotel donde se quedaron y luego descubrieron Ok. que la última señal de Egbert fue una llamada. Egbert había llamado a su exesposa, pero después de esto no hubo nada más. Cornelia a lo mejor era canon, ¿eh? ¿Vas a ver el lanzamiento? Sí. Ahora, la teoría fue Lo que está estancado en 10 minutos, ¿eh? Se ve que hay problema o algo. que luego de Las Vegas la familia entró a Death Valley y que algo había salido mal. Más de 250 personas participaron en la búsqueda, pero no encontraron nada. El caso quedó sin respuesta durante años, hasta que en 2009 un hombre llamado Tom encontró algo que cambió todo. Tom Mahuth era un rescatista, pero no fue siempre así. Verán, en el 96 era un hombre común que leyó del caso en el periódico. Cuando lo hizo, se inspiró a convertirse en un experto. Durante los años participó en búsquedas en terrenos casi imposibles, aprendió Ok. a arrastrar personas, y para 2009 Ah, bueno. era prácticamente un rescatista Gerald de Rivia, what the fuck. experto. Cuando se sintió listo, decidió que era momento de resolver el caso. Así que por meses estudió mapas, rutas, e intentaba entender el comportamiento de la familia al Traija. momento de su desaparición. Luego reunió un grupo de rescatistas interesados en el caso, y aquí fue cuando pensaron en otra posible teoría. Verán, en 1996 las autoridades dijeron que la familia se perdió en una ruta que iba hacia el norte, pero Faculet, crack, Faculet, muchas gracias por las 2 suscripciones regaladas, Faculet. Un besito, muchísimas gracias, Faculet. la teoría de Tom decía todo lo contrario, Bestia que la absoluta. familia en realidad se había ido hacia el sur. Tom trazó la posible ruta en el mapa y a inicios de noviembre él y su amigo Les salieron a explorar. Parecía una tarea imposible, pero el 11 de noviembre encontraron algo. Al lado de un camino, oculto Tip, ya despegó, güey. No mames, pendejo. Lo tengo en el segundo monitor. entre unos arbustos, ven una botella de Pajero. vino. Cuando se acercan notan que debajo hay un diario y otros objetos. El diario estaba en alemán. Entre los objetos estaba la tarjeta de crédito de Cornelia y sus documentos personales. Observe, Luego Cornelia. encontraron más cosas en la ruta propuesta por Tom, pero todo esto nos lleva a la parte desgarradora del caso. Así que para entender lo que pasó, regresamos un poco. Verán, Egbert y Cornelia deseaban hacer un pequeño tour por Estados Unidos. Primero llegaron a Seattle, luego viajaron a California y de ahí se fueron a Las Vegas. El siguiente Buen paso era viaje, ¿eh? el Parque Nacional Yosemite. De ahí irían a San Francisco y regresarían a San Clemente. El problema fue que Egbert se quedó sin dinero. Antes de Las Vegas llamó a su qué exesposa cagada. para pedirle prestado dinero. Esta le dijo que no. No, pero no puedes perder tanto aura así, ¿no, boludo? Llamar a tu ex esposa para pedirle plata es dropear toda el aura, ¿no? ¿Qué hace Ninit? ¿Cómo andas? No, es dropear el aura, mío. Y este es un detalle que me parece triste, porque lo que pasa después se relaciona con esta llamada. Bien, sin dinero para un hotel, Egbert tuvo que pensar en otro plan. Todo para mantener contenta a su familia. Pensó que podían cruzar por Death Valley, llegar a Yosemite y continuar con el tour. Así que la tarde del 22 de julio la familia entró al desierto de Death Valley, solo que no imaginaron lo que les esperaba. La primera parte del recorrido era pasar a través de Furnace Creek, hasta Ok. llegar al cañón Hanapua, y no sé si lo estoy diciendo bien. Ahora, un vehículo todoterreno tardaría unos 90 minutos en llegar hasta este punto, pero la familia en cambio iba en una camioneta Claro. común y cargada Megatroll, la con camioneta esa, equipaje. boludo. Así que podemos decir que quizás tomaron unas 3 horas. En este punto Egbert se debió haber dado cuenta de que no sería una tarea fácil, por lo que decidieron acampar en el desierto y continuar al siguiente día. Y esta es la parte de que en lo personal me causa un poco de ansiedad. Es decir, podemos imaginar a Le Egbert y causa Cornelia ansiedad. nerviosos, pero intentando mostrarse tranquilos por sus hijos, quizás diciéndoles que todo era parte del plan. Pero la realidad es que no tenían dinero
y tampoco estaban seguros si podrían cruzar. La mañana del 23 de julio la familia comenzó a bajar la primera montaña. Eso les tomó cerca de 1 hora. Una vez abajo tomaron el camino del lado oeste hacia el camino Warm Spring, una llanura enorme, totalmente plana, pero llena de huecos. Atravesarla parecía fácil, pero no fue así. Ahora se cree que cruzarla les tomó otras 2 o 3 horas. En el camino pasaron por una cabaña de campamento abandonada. Podían quedarse ahí el tiempo que necesitaran, y eso fue lo que hicieron. De hecho, se encontró este libro de visitas del sitio. En él quedó escrito el nombre de la familia y la fecha en la cual llegaron, lo cual confirma que estuvieron ahí. Hasta este punto todo iba normal, pero su plan pronto daría un giro. La siguiente parte de la ruta consistía en subir hacia una zona llamada Bottle Valley para cruzar por el Mengel Gente, el lanzamiento está parado, lo tengo acá. Chill. Pass. Eso tomaría otra hora y media, pero cuando la familia comenzó a subir, la camioneta no pudo más. El camino estaba lleno de rocas. El sol se estaba ocultando y no había forma de seguir. Egbert y Cornelia se dieron cuenta de su error. Ahora, lo que debieron haber hecho en este momento era regresar al campamento donde se habían quedado. Por lo menos esto los protegería del sol. Tomar este camino les tomaría otras 4 horas de regreso, pero por lo menos estarían a salvo. Solo que no fue lo que hicieron. Ahora Egbert abrió el mapa y vio De Nicolino, muchas gracias por los 2 meses de Prime. Muchas gracias, Nicolino, crack. Thank you, Nicolino. una línea que bajaba directo hasta la autopista, justo al lado del cañón Anvil. Pensó que era un atajo, pero no se imaginaba lo que encontraría. ¿Qué encontraría? La familia condujo desesperada durante 1 hora, hasta que llegó a un río seco lleno de rocas. Como Egbert no tuvo opción, intentó atravesarlo, pero las llantas de la camioneta se desinflaron y quedaron atascados. Qué troleada. Ahora estaban boludo. en medio de la nada, a más de 40 grados y sin poder regresar. Egbert volvió a revisar el mapa. Troleada, Lo amigo. más cercano era la base naval China Lake, pero estaba a 6 u 8 horas caminando. Decidieron descansar ahí, y a la mañana del 24 de julio la familia abandonó la camioneta para ir a la base. Y este es el error más grave de este caso. A partir de aquí las cosas solo empeorarían para la familia. Verán, no solo era caminar por arena hirviendo. Había que escalar colinas, cargar a los niños y no llevaban más que un par de botellas de agua. Este día avanzaron 14 kilómetros. Para darnos una idea, 14 kilómetros es algo que una persona caminaría en 2 o 3 horas en condiciones normales. Así que hacerlo en el desierto les tomó por lo menos el doble de tiempo. Ahora, Con los niños aparte. punto encontraron una gran roca con algo de sombra debajo. Los niños no podían más, así que Cornelia se quedó con ellos, mientras que Egbert continuaba a la base. Se cree que Egbert caminó otros 6 kilómetros más hasta llegar a la base militar, pero cuando llegó no fue lo que esperaba. Ahora Egbert pensó que sería como las bases militares europeas, es decir, sitios con vigilancia y vehículos que pasan cada cierto tiempo. Estaba abandonada. Pero en vez de esto, Egbert encontró un lugar vacío. Únicamente había un letrero que decía límite de la base. Qué Ahora, esta es troleada, una amigo. imagen que en lo personal no me puedo sacar de la cabeza. Es decir, estamos hablando de alguien que caminó horas bajo el sol, con tal de salvar a su familia, y lo único que encontró fue este gran letrero en medio de la nada. Así que seguramente en este punto todas las esperanzas de Egbert se fueron por completo. Bien, luego de esto Egbert logró regresar con su familia, pero cuando llegó era muy tarde. El más pequeño de todos, Max, había fallecido. Poco después le siguió George, y unas horas después él y Cornelia cayeron junto a ellos. La ayuda nunca llegó. Fue hasta 2009 cuando Tom y Les encontraron las pertenencias de Cornelia, algunas botellas y unos cuantos huesos en la zona. Los restos de George y Max jamás fueron encontrados. Algunos creen que aún están en alguna parte de Death Valley, pero hasta hoy nadie lo sabe con exactitud. Es un caso desgarrador, pero si quieren ver otros lugares siniestros o casos similares. Cabra, Alex PH, como siempre, cabreando. La cabra cabreando. Ok, gente. Manga de Cornelius. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto, gente, que se esperaron a que yo me termine de reaccionar al video de Alex PH para que empiecen, porque estaba la cuenta parada hasta ahora. Gracias, NASA. Después te debo una, amigo. Te debo una, NASA, gracias. Sáquenme el chat de YouTube que está cursed. Gracias, NASA. Qué grande, amigo. Esperando al Tipson. Ahí estoy. Tipson, Attack on Titan.
Muchas gracias por la suscripción regalada. Stevenson, mirate Attack on Titan se llama, boludo, el cornudo este. Muchas gracias, amigo, por la suscripción regalada. Ok, gente, 8 minutos. O sea, claro, o sea que los astronautas pueden parar la cuenta, ¿no? Tipo, si ven, gente, estamos troleando, pum, lo paran, ¿no? 8 minutos no hacen nada, mirate un reel o algo. Pero, boludo, ¿tienen el cerebro cocinado ustedes, amigo? Todo piola, 7 minutos, gente. Mira, le sacaron, Sacaron el brazo donde entra la tripulación. Mira. Se viene, Ahora sale unos fuegos artificiales y dicen que es April Fool, ¿te imaginas? Claro, ya están en la B, ¿no? Ya no pueden retroceder, gente. Ahora ya están all in. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para los travestis. ¿Por qué? ¿Por qué para los travestis? ¿Ya no mandan monos al espacio? No. Amigo, es alto el coso, boludo. Es enorme, ¿no? Pero igual la nave, ¿cuál sería la nave, boludo? Como tal. ¿La punta o algo así? Porque no llega todo, ¿no? Tipo, van dropeando cosas por el camino, ¿no? Entiendo que será solo la parte blanca. Todo esto se dropea, ¿no? Solo la punta blanca, ¿no? Solo la punta del bicho. Haciendo de todo menos hablando de los archivos de Epstein también. Literal, Literal, amigo. 6 minutos, gente. Mira todo el mundo ahí esperando, boludo. Solo la puntita, claro. Solo la puntita llega a la luna. Ya aceptá que trabajás para Trump. Lo acepto, gente. ¿Ok? No queda nada, gente. Entiendo que todo esto también lo dropean, ¿no? O sea, todo esto también lo tienen que soltar. ¿Hay humanos? Sí, hay humanos dentro. Gente, ¿cuánta preparación habrá para esto, boludo? Una banda, ¿no? Tipo, para asegurarse de que no explote. Igual nada te lo asegura, ¿no? Pero ¿me entendés? Una banda, ¿no? O sea, llevan horas preparándolo, boludo. Aparte construir todo ese bicho, ¿no? Por lo que sea, no hay un directo de Greta Thunberg quejándose de esto, ¿no? Claro, bro. Sí, Greta Thunberg, ya te vimos, boludo. Ya te vimos que trabaja para Mossad, Greta Thunberg. También te digo que está yendo a la luna, ¿no? O sea, gente, para ir a la luna, boludo, los astronautas tienen que pasar también por un montón por una banda de pruebas, ¿no? Y un casting re largo y coso, ¿no? O sea, estuve viendo, creo que Santa Olaya quería ir, ¿no? Pero al final no fue. Pero es una banda, ¿no? Tipo, van los challengers, digamos, los top de top. El top del server va. Imagínate los nervios. Olvídate, amigo. Claro, los nervios de estar. Amigo, yo paso nervio en un avión. Imagínate acá que no sabes si va a explotar o no. ¿Qué hace la nave vapeando? Es verdad. ¿Por qué vapean, boludo? Eso es el vape que están adentro. Están vapeando, está saliendo por ahí. 3 minutos, Se viene misil a Perú en vivo, ¿te imaginas, boludo? Que se desvía y cae en el medio de Perú. Gente, esto es un hecho histórico, boludo. Usted tiene la cabeza muy calcinada, amigo. Esto es un hecho histórico, boludo. Van a mandar a la luna. No, lo importante que eso es, boludo. Imagínate en 2028-30 cuando los gringos o los chinos manden gente a pisar la luna. Falta poco. Pero no van a pisar la luna en este, boludo. Es este, boludo. No hace falta esperar tanto, amigo. Es este, boludo. Mandan gente ahora a la luna a grabar cosas por ahí, boludo. A grabar un TikTok. No solo van a dar la vuelta. Chúpenme la verga, ¿qué hacemos mirando esto entonces? ¿No van a pisar la luna? Váyanse a la puta que los parió, boludo. ¿Solo van a pegar la vuelta? Oh my god, ¿qué hago viendo esto, boludo? Bueno, ahora ya estamos solín, ¿no? Obviamente es una pantalla verde. Una pantalla verde. Si explota Top Tier Clip. Top Tier Clip, el pibe, ¿no? Pensaba en el clip, amigo. Si explota, muere gente, boludo. Gente, harán la cuenta tipo 9, 8, 7. Sería Aura, También digo que el comentarista es comentarista inglés, gente. Es que los comentaristas de fútbol inglés tienen poca gracia. Si esto lo relatase Mariano Clos, sería una locura. Nunca pensé ver esto pagando X de alto ñordo, me estoy mandando. Me alegra, amigo. ¿Se podría jugarlo en el espacio? No sé. En Big 2026 no pisan la luna. Y se piensan que nos creemos que en el 1900 y algo llegaron. Fue Stanley Kubrick, gente, el que lo grabó. Recién en la misión Artemis 4 pisan la Tierra. En el Artemis 3 hacen maniobras en la órbita terrestre. Ah, ¿se viene? Opa. 10. Yo. Yo. Se fue. Yo. No corten. El cámara que enfoque bien. Oh my god. Amigo, imagínate ver eso en vivo, boludo. Qué locura. Houston, now controlling the flight of integrity on the Artemis 2 mission around the moon. Va chilling, Se paró. Quiero ver cuando empiezan a dropear los cosos, boludo. Va doblado, ¿no? Gente, va desviado, boludo. Va a caer en Perú. Enderecen. Enderezalo, Pipo. 1200 miles per hour. ¿Cuánto es eso? Una banda, ¿no? Qué bueno, bro. No veo un choto. Ahí va, gracias. Barbaridad, Amigo, va horizontal. Va a caer, boludo. ¿No hay ni una cámara en el espacio grabando, ni un satélite o algo? Gente, se está quedando sin nafta, Gente, se está apagando el motor. Oh, 7, amigo. Gente, pinchó. Ahora parece que está yendo para abajo, boludo. What the fuck. RIP Perú. Creo que el sueño que siempre voy a tener es probablemente ir al espacio. Es que tiene que ser God ir al espacio,
Mira, se separaron, ¿eh? Claro, y ahora eso aterriza, ¿no? A comprar unas papitas fritas. Hijo de puta. Literal, ¿eh? ¿Todo bien? Gente, voy a verlo con Santa Olalla, boludo, que me explique, necesito contexto. 45 seconds of mission. Perdón, Santa Olalla, te voy a robar. Tujados, los astronautas somos héroes, tío. Imagínate aguantar ahí 4 personas 10 días. Si ya irse de la caminata a Santiago ya es duro ya. O sea, Son 10 días. Tú imagínate, y que uno de ellos fuera el Chocas. El Jordi Uno de Wild, los what the astronautas fuck. Podría serlo, o sea, por ¿A capacidades dónde intelectuales pauneó? podría serlo. What the se pasó por fuck. aquí, ¿sabía? Se pasó antes por aquí a comentar. ¿Sí? Sí. Grande. Qué raro que no esté, ¿Qué coño ahí hace en el Caño Jordi Cañaveral ahí gestionando. ¿Dónde pica está Jordi Wild que es de día, no? Ahí, que no esté ahí metido en sala de operaciones. ¿Dónde pica está Jordi Algún día Wild? la La veremos. verdad es que está espectacular. ¿Qué hora es en España? Pues mira, ahora son las 23:39 en Islas Canarias, 1 hora más en la península. Allí en México son 7 menos, ¿no? Tú estás en Cancún. Sí. Todo chill, ¿no? Sí, Entonces, sí, boludo. ahora Estoy ahí, bueno, cerca y En Cancún, amigo. Qué mierda hacía en Razón Cancún. sentí tanta aura. Si está Jordi el salvaje. Literal. Está muy negro el cielo y hay bastante viento, pero bueno. Racista de Jordi Wild Classic. Bueno, gente, nada más, ¿no? Se supongo que despegó. Pensaba que iban a aterrizar en la luna. Me baitearon a último momento, amigo. Me baitearon, me hicieron clickbait. Me hicieron clickbait, boludo. Pensaba que iban a pisar la luna, pero van a pegar una vueltita nomás. Decadencia. Decadencia. Preparación para algo mucho más serio, ¿no? O sea, de momento es, es así como es. un, Esto, contexto. bueno, como un previo, pero la idea es volver a la luna físicamente y una estación, ¿no? Que esté fija ahí. Sí, una base. Ok. Es un paso previo, todas las misiones siempre van escalando. Este es el paso previo antes del que va a ocurrir. El preliminar, ¿no? Digamos, el dedeo antes de llegar a la luna, ¿no? Que ya pisan Digamos. la luna. O sea, en un año vuelven a Y lunizar. esta vez de verdad. Esta vez En un año lo mismo. De paseo. Para dar la vuelta a la luna. Y bueno. Qué guapo, tío. Qué guapo. ¿Cómo mola? Tío, pues millones de gracias. Ok. La luna será el nuevo Israel. ¿Te imaginas, boludo? Gente, ¿quién se apunta a Los lunizar? chinitos la pisan en 2030 supuestamente. ¿Te imaginas? Puede ser, ¿eh? Gente, ¿quién se apunta a lunizar? ¿Alunizamos o no, boludo? Vamos a ir de una. Creamos una población, una religión, la secta del Tibson, y empezamos ahí de cero todo, boludo. Ya fue. Es esa, ¿no? Dropeamos el mundo a la verga, mío. Y empezamos de cero. No es mala, ¿eh? No es mala, ¿eh? ¿Ahora qué haces? Ahora me voy a ir, gente. Me voy a retirar, boludo. Me voy a retirar. Me voy a ir a dormir.